Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Otra vez nos encontramos aquí en Estudia. Este canal, como siempre les digo, pues es para ustedes y pues por ustedes, en el que, bueno, revisamos temas relacionados con, pues, el examen de Comipems y que esperamos brindarles las herramientas para que ustedes logren acceder a su primera opción. Comentarles, antes que nada, que esta es nuestra última clase de formación cívica y ética y que bueno, vamos a abordar los temas correspondientes al temario Coimpems, que son el 7, 8 y 9, y que bueno, yo enumero siempre y pues casi que por costumbre del uno al 3 en este caso, porque bueno, para mí es más práctico, ¿no? Pero que sepan que la correspondencia es el 1 es el 7, el 2 es el 8 y el 3 es el 9. También comentarles que por ahí si en esta pequeña introducción me vieron un poquito, pues no sé, como coloreado distinto. No es por la sombra que está haciendo la gorra, es porque, como ya les comentaba la clase pasada, pues me tocó ir a buscar trabajo porque, bueno, ya se había acabado el cochinito, ya no tenía nada ahorrado y bueno, se me había acabado el trabajo, el otro trabajo en el que estaba, ¿no? Entonces, prácticamente no es que me haya ido a la playa, no es que me haya ido de vacaciones y por eso no les esté dando las clases en vivo, es porque pues prácticamente me toca estar todo el día en el sol, ¿no? Entonces, de hecho, no sé si se alcanzaba a ver, pero solamente tengo marcado pues la sección como del cubrebocas, ¿no? Entonces, bueno, si alguien tiene pensado estudiar filosofía, que sepa que la situación está difícil, que necesitas mucho dinero, como la mayoría de los que pues han sido relevantes en la filosofía, o en su defecto, pues que Sócrates, recuerden que Sócrates vivía de sus amigos y que Spinoza pulía lentes. Entonces, pues para no seguir enrollándonos más, vámonos directamente ya con el tema o los temas que nos atañen el día de hoy. Eh, Recordarles también por ahí que si les gustó el curso, si les está gustando el curso, si les sirvió, pues nos compartan, nos recomienden con sus amigos, porque bueno, al final esa es la única satisfacción, ¿no?, que nosotros nos llevamos de poder hacer algo por ustedes. Como les comentaba, hoy vamos a ver los últimos 3 temas y pues son estos, ¿no? Así una ciudadanía informada, comprometida y participativa, la función social de los medios de comunicación, pensar, decidir y actuar para el futuro, importancia de la relación del ser humano con su entorno natural y social, recursos y condiciones para la resolución de conflictos sin violencia, la negociación en la resolución de conflictos sin violencia. Tema 1.1, función social de los medios de comunicación. Yo creo que ustedes que nacieron en una era o en una época distinta a la mía, por ejemplo, y sobre todo muy distinta a sus padres y abuelos, eh, un concepto común que seguramente han escuchado en todos lados, pues es el de mass media o medios de comunicación masiva. Este concepto siempre refiere a mecanismos, a herramientas, a objetos que tienen la capacidad de transmitir información de manera rápida y efectiva a millones de personas. Algunos ejemplos muy claros de estas pues son la televisión, el radio y el internet. Aunque ustedes hayan nacido en este momento en el que pues prácticamente el acceso a la información está en la palma de la mano a través de un smartphone, pues tienen que saber, ¿no?, que años atrás, en los 80s, en los 70s, ¿no?, que probablemente sea la época de donde vienen sus padres más o menos, el tener acceso a una televisión, el tener acceso, ya ni siquiera hablemos de internet, el tener acceso a un radio, eran cuestiones que iban poco a poco ahí, pues avanzando, ¿no? El ejemplo del radio es exagerado porque evidentemente el radio tiene muchísimos más años que la televisión, pero ustedes pueden preguntar con sus papás y seguramente les van a comentar que pues teléfonos había uno por cuadra. Tiempo después empezó a haber uno por casa, ¿no? Y de televisores ya ni se diga.
O sea, el televisor era para el riquillo del barrio y se juntaban a lo mejor ahí de repente los amigos a ver y ni siquiera una selección de programas y cámbiale, ¿no? O sea, había 2 o 3 canales y párale de contar. Además, pues había una televisión solamente por casa y evidentemente quien tenía el control de la televisión pues eran mamá o papá. Entonces llegaba el papá y era ver lo que el papá decía, o estaba la mamá y la mamá quería ver sus novelas, ¿no? O sea, incluso la misma programación empezaba a las 12, me parece, y terminaba, pues no sé, a las 7, por decirles algo, ¿no? Eso, insisto, en la época de sus padres pues no sé, de sus abuelos ya ni se diga, ¿no? Seguramente tuvieron una infancia sin televisión y ya fue hasta su adultez temprana, por ahí 20 años, a lo mejor 20, que entonces empezaba a ser ya un poco más conocido este asunto. Total, a día de hoy, pues es rara la casa que no tiene una televisión o dos, que tiene, pues el radio más bien parece que quedó como en desuso, probablemente todavía muchos tengamos radio, pero la realidad es que los teléfonos móviles vinieron a romper bastante con ese mercado, ¿no? Hoy en día cada quien tiene su teléfono, muy probablemente, y en ese sentido, pues ustedes ven o hacen lo que quieran porque además estamos en un momento en el que el Internet es prácticamente de uso común. Incluso, aunque ustedes pudieran argumentar que bueno, en su localidad no hay Internet o hay Internet, pero todavía es caro o por hilo, pues por lo menos en el barrio hay un café internet y entonces pueden tener acceso, ¿no? Que eso, pues cuando empezaba toda esta onda del internet, ya era impensable, ¿no? Incluso, era una cuestión prácticamente, pues, de universitarios que estaban por ahí jugando y crearon esta red, ¿no? Lo mismo pasaba, por ejemplo, con las computadoras. El que ustedes tengan acceso, aunque sea a ese café internet, pues es el avance de años y años de desarrollo tecnológico, porque en principio las computadoras por tamaño incluso, pues eran sumamente imprácticas y además prácticamente necesitabas ser una especie de mini programador para incluso arrancarla, ¿no? Porque pues todo se hacía con código MS2 y de pronto pues requerías un poquito más de conocimiento para poder hacerla funcionar, ¿no? Y a lo mejor y nada más te servía para hacer sumas y restas y se acabó, ¿no? Evidentemente el desarrollo tecnológico pues nos ha llevado a que hoy en día cualquiera puede prender una computadora y cualquiera puede hacer uso de ella, ¿no? La idea de función social, por su parte, podemos pensarla como cualquier acción que está destinada a beneficiar a la sociedad o a una parte de esta. Algunos ejemplos de medios masivos de comunicación en una función social son la organización de colectas en pro de algún sector afectado de la sociedad, campañas de protección de un sector vulnerable o simplemente la recaudación de fondos para atender un problema social. Pensemos, por ejemplo, en el Teletón. El Teletón se ha vuelto ejemplo paradigmático de pues una recaudación de fondos, ¿no? De una colecta para ayudar a un sector vulnerable de la población, en este caso, pues a niños con capacidades diferentes, que necesitan, que requieren una atención especial y que, pues, en ese sentido, en la idea de buscarla, se genera, se gesta esta fundación que tiene como principal objetivo brindar ese servicio y que utiliza el dinero de grandes empresas para brindar y cubrir las necesidades de estos niños. Pensemos también que nosotros aportamos de nuestro dinero a través de los medios por los cuales se dona, ¿no? Antes era pues a través de un mensaje de teléfono y si no mal recuerdo, eh,
enviabas como que un mensaje con cuánto dinero querías donar, algo así, y había una asociación de tarjeta de crédito, una cuestión por el estilo, no me acuerdo, o podías donar en un cajero, ¿no? Y cosillas así. En ese sentido, bueno, se organiza a través de la televisión un evento, ¿no? Que llega a miles de personas y que tiene como función esa, el mover los sentimientos y las sensaciones de las personas de modo tal que sientan empatía por los niños y las historias que van saliendo y se decidan a donar, ¿no? Otro tipo de función social que hacen los medios de comunicación y que no va a ser para nada paradigmático y que seguramente eh, pues alguno que otro habrá escuchado de él y a lo mejor y lo hizo a través de mí, ¿no? Es el mostrar los abusos de las autoridades contra las personas. Pensemos el caso Colombia, que fue un caso o es un caso que ha sonado muy fuerte en redes sociales, porque hubo muchos muertos, porque hubo mucha gente herida a partir de manifestaciones que se estuvieron realizando por una reforma en el sector salud, si no mal recuerdo, que estuvieron, que pasaron bajita la mano, ¿no? Una reforma económica que pasó ahí bajita la mano en Colombia y que de alguna manera pasaba a afectar a toda la población y que la población en cuanto se enteró puso el grito en el cielo y salió a manifestarse y salió a luchar por sus derechos y a luchar para que no los afectaran de esta manera en pandemia, porque además ese es otro asunto muy grave, ¿no? Que la economía ha visto, pues se las ha visto negras a través de la pandemia y que bueno, a raíz de estas protestas al gobierno no le pareció que la gente saliera a protestar y entonces decide mandar al ejército y decide mandar a la policía y entonces hay gente muerta, hay personas violadas, hay desaparecidos, hay toda una cuestión que los medios de comunicación masiva tradicionales no te dan a conocer, porque evidentemente los medios colombianos no tienen ese interés de que se sepa por órdenes a lo mejor del gobierno, por órdenes de alguien, ¿no? Que esto está pasando. ¿Y cómo funciona? Bueno, que a través de Facebook la gente puede grabar en tiempo real, puede transmitir en vivo como hacemos nosotros en Estudia, ¿no? Y en esa medida la información te llega rápido, la información te llega de volada y no hay manera de ocultar lo que está sucediendo. Y entonces visibilizas una problemática social grave en la que se está atentando contra los derechos humanos y que de otra forma hubiera quedado pues oculta, hubiera quedado pues enterrada junto con los muertos, ¿no? Esa es una función social de los medios de comunicación, visibilizar a las comunidades vulnerables, visibilizar sectores de una población y en esa medida buscar que la misma sociedad se inmiscuya, se meta en la problemática y de alguna manera ayude. Para no meternos en camisa de 11 varas, pensemos, insisto, en la idea de Teletón, porque además es algo que seguramente va a venir en el examen, ¿no? Les pueden hacer una pregunta en plan, cuando el Teletón recauda fondos para los niños con capacidades diferentes, está realizando una respuesta, pues función social, ¿no? O un ejemplo por el estilo podría venir ahí. Entonces, ténganlo en cuenta y pues simplemente acuérdense de eso, ¿no? Tema 2. Importancia de la relación del ser humano con su entorno natural y social. Vamos a recordar un poco de nuestras primeras clases en las que decíamos que el ser humano es un ente tanto social por necesidad, porque necesita de los otros para sobrevivir, como que se relaciona con la naturaleza, ¿no? Con su entorno de modo utilitarista. ¿En qué sentido? El ser humano tiene la capacidad de transformar. No solamente se queda a lo mejor con un pedazo de madera que tala
sino que puede fabricar herramientas a partir y a raíz de eso. En ese sentido, por utilitarista, al menos en esta parte del curso, lo vamos a entender como servirse de los demás y servir a los demás en busca de un bien común, o al menos de establecer una relación de concordancia en la que todos salgamos beneficiados, ¿no? Sin embargo, podemos entender que la relación pues no siempre se da de manera recíproca o en igualdad de condiciones, porque evidentemente habrá personas que busquen el bien individual, el bien personal, y que no les va a importar pues pasar sobre los demás con tal de conseguir ese beneficio, ¿no? Y lo mismo va a suceder con el medio ambiente. Es decir, el ser humano se va a relacionar en este sentido, en esta doble condición con la naturaleza y con los demás de manera abusiva, ¿no? Entonces, se vuelve relevante el hablar de qué manera o buscar maneras, ¿no?, de relacionarnos con nuestro entorno, tanto natural como social, que sean éticas, que sean responsables y que de alguna manera permitan una sana convivencia, porque además destruir los medios naturales pues parece ser también una forma de autodestrucción. En ese sentido, pensemos, por ejemplo, a lo mejor en la tala de árboles, ¿no?, en la deforestación o en la contaminación de los mares o en la cantidad de especies que se han extinto por la caza y por tenerlas como trofeo, ¿no? Es decir, por sacar un beneficio estético, entre comillas, y un beneficio económico a través de, pues, el abuso, ¿no?, de las especies y de los espacios. Así, como seres racionales, debemos tener conciencia de que debe existir un equilibrio entre el consumo y la renovación de elementos naturales, y recordar que existen recursos que no son renovables, le hace petróleo, ¿no? Sobre todo cuando se desarrollan actividades económicas, se debe tomar una postura amigable y responsable tanto con la sociedad como con la naturaleza. Es decir, no abuso de ninguna de las dos cosas. Mantengo una reciprocidad. Doy en la medida en que ocupo e incluso, si se puede, doy más, ¿no? En este caso, la idea de desarrollo sustentable es clave para lograr la satisfacción de las necesidades humanas de modo responsable. Es decir, si yo soy un productor de manzanas, por ponerles un ejemplo, no sé, muy ridículo, y requiero de 5 manzanas para alimentar a la población, pues recojo y vendo esas 5 manzanas y posteriormente a lo mejor y no solamente planto los mismos o no renuevo en ese sentido, hablando de que cada arbolito te diera una manzana, ¿no? No replanto 5 árboles de manzana, sino que replanto 6 o 7. Y entonces se vuelve sustentable el que yo esté simplemente quitando 5 y agregando 2 más, ¿no? Para de alguna manera mantener ese equilibrio y que la producción se mantenga, ¿no? Pensemos, no sé, también en la pesca. Hace poquito veía, no sé si en un documental, no sé si en un comercial, no sé en dónde, que las langostas no todas ponen huevos, sino que solamente hay unas cuantas que llegan a poner. Entonces, cuando los pescadores llegan a encontrarse entre sus redes alguna langosta que tiene huevecillos, la marcan poniéndole una especie como de agujerito, como que perforan parte como de la colita, una cosa así, y la etiquetan de esa manera. Entonces, cuando otro pescador llega a recoger entre sus redes a esa langosta y ve que tiene el agujerito, aunque no tenga
huevos en ese momento, aunque no esté pues en ese proceso, ¿no? de procreación, ya sabe que esa langosta es de las que sí ponen huevos, entonces la suelta, ¿no? De esa manera se mantiene pues una población estable de langostas porque solamente se caza y solamente se procura hacer en la medida de lo posible, ¿no? Consumo de las que no ponen huevos o que son infértiles o que no está en su naturaleza poner huevos, ¿no? Entonces, esa sería una forma de consumo responsable, ¿no? En el caso de cómo ser responsables con la sociedad, por ejemplo, pues yo lo pondría en los siguientes términos. Págale a la gente lo que es, porque hablamos de una cuestión económica. No abuses del trabajo de las personas. Todas las personas tienen necesidad de comer y hay mucha gente que hace pues, uso de esa necesidad básica del ser humano para poner jornadas que son francamente ridículas por un pago que es todavía más ridículo, ¿no? O sea, hablamos de gente que a lo mejor trabaja 12 horas diarias, ¿no? Y que por esas 12 horas diarias, pues no gana más de 1,500 pesos a la semana, ¿no? Que pues en una economía como la actual, si esa persona tiene familia, hoy no sé realmente, tiene que hacer magia para poder pagar una renta, para poder pues pagar comida, pagar pasajes al trabajo, porque pues no es como que eso no se lo cobren porque gana poquito, ¿no? Entonces, lo primero que pueden hacer o lo primero que pueden pensar para eh, relacionarse de manera recíproca con la sociedad es páguenle a la gente lo que vale su trabajo y ya. Tampoco se trata de que les regalen dinero, simplemente den lo que es, ¿no? Tengan ese espíritu de apoyar a los demás, de ayudar a los demás, sin que esto signifique yo los voy a mantener, ¿no? Cada quien vende su trabajo, vende lo que sabe hacer y todos somos perfectamente capaces y tenemos el derecho de ganarnos el pan, ¿no? Que llevamos a la mesa. Entonces, simplemente, pues eso, ¿no? Sean recíprocos con la gente y den lo que es. La negociación, la resolución y el manejo de conflictos. Si se pueden dar cuenta, aquí ya en vez de poner 3.1 puse 9.1. Esto pasa por grabar esta clase llegando del trabajo, después de andar 4 horas en el metro. Entonces, si tienen posibilidades, no lo hagan. Negociar es entender que no se puede tener todo y que en una relación se debe ceder para llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes que entran en conflicto. ¿Qué pasa? Que sobre todo ustedes, por ejemplo, ahorita que son adolescentes, y como se los mencionaba en la clase en la que hablábamos sobre la adolescencia, que la planeábamos y la pensábamos, mejor dicho, como una etapa muy conflictiva de la vida, en la que ustedes sienten por esa idea de autoafirmación que tienen la razón en muchísimas cosas, que ustedes saben más que los más viejos, que ustedes son lo más grande que pudo haber parido este mundo, ¿no? Y en ese sentido, se suscitan muchos conflictos con papá o con mamá porque pues ellos entienden la vida de una manera distinta, tienen muchísima más experiencia que ustedes y pueden notar a simple vista, aunque muchas veces no lo digan, y simplemente te den así como que por tu lado porque te tienen que dejar crecer de alguna manera, que estás a punto de equivocarte o que estás cometiendo muchos errores o que estás haciendo cosas que no y tú sientes que ocultas toda la perfección y realmente pues todos saben, el único que no sabe que los demás saben eres tú, ¿no? Entonces, en ese sentido,
es muy común que en la adolescencia, en esa misma idea de autoafirmación, tendamos a repeler a los padres en plan de, pues es que yo ya estoy grande, déjame hacer mi vida, yo sé lo que estoy haciendo, tú no estás viviendo mi vida, yo estoy viviendo mi vida, tú qué vas a saber, y un montón de cuestiones por el estilo, y entramos en conflicto. Y entonces, pues nosotros queremos ir, pues no sé, a una fiesta y mamá dice, no, no vas a ningún lado, y tú, sí voy porque ya estoy grande, ¿no? Y entonces empiezan a pelearse y resulta que ni vas y además ya tienes un conflicto más grande porque te castigaron, ¿no? Porque en ese sentido, pues mamá, papá son la figura de autoridad y en ese sentido tienen más poder que nosotros o que ustedes, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay dos figuras que se vuelven claves para poder negociar con alguien. Tener empatía con la otra persona para entender cómo piensa y por qué piensa de esa forma, cuál es su postura, por qué está poniéndose en ese plan. Y por otro, dialogar, porque a través del diálogo vamos a lograr evitar esa confrontación y vamos a buscar llegar a un acuerdo, insisto, en el que ambas partes se vean beneficiadas. En este mismo ejemplo de la fiesta, es diferente si ustedes empiezan a gritar, mamá, papá empiezan a gritar y entonces todos se gritan y ya no fuiste a ningún lado, ya te castigaron. Así tú empiezas a exponer tus puntos, ¿no? Mira, mamá, mira, papá, yo sé que estás preocupada por esta, o sé que pues no consideras a lo mejor que yo tenga ya la madurez o tenga la edad para ir a este tipo de eventos, este tipo de lugares, pero tú también tienes que entender que la sociedad cambia, que la vida cambia y que pues en ese sentido hoy en día es diferente pues a tus años de juventud, ¿no? No solamente en cuestión de que pues ha cambiado el mundo y hoy todo se ve y se mira desde otro cristal, sino que también para algunas cosas se crece más rápido y para otras vamos más lento. Porque, por ejemplo, mamá, ¿no? Tú a los 25 me tuviste, yo pues ni siquiera pienso en quererme casar todavía, ¿no? O una cuestión por el estilo. Y yo pienso que si voy a tener hijos va a ser hasta los 40, ¿no? Entonces tienes que entender ese cambio generacional. Y entonces mamá también razona, porque al final del día es una persona madura, ¿no? Y entiende y dice, pues sabes que a lo mejor sí tienes razón, pero es que tú querías irte toda la noche a una fiesta y no creo que estés en edad. Y entonces pues ya se empieza a dialogar y a lo mejor tú propones, bueno, ¿qué te parece si no llegamos a que me voy a quedar en casa de Pepe a la noche? ¿Qué te parece si llego aquí a las 12? Y entonces mamá te dice, bueno, ¿sabes qué? No llegas tú aquí, yo voy por ti a la fiesta y entonces así le hacemos y nos ponemos de acuerdo y ok. Ella ya entendió tu punto, tú ya entendiste también su preocupación como madre, ¿no? Como padre. Y entonces ya llegan a un acuerdo, tú vas a tu fiesta, te regresas feliz y contento y además, pues, con mamá, ¿no? Y ya, se llegó a un arreglo que de otra forma, pues ustedes hubieran terminado encerrados en su cuarto llorando, cortándose las venas con galletas de animalitos porque no fueron a la fiesta del siglo, ¿no? Que por experiencia personal siempre va a haber otra y mejor. Entonces, no se preocupen también si no los dejaron ir a esa, ¿no? Porque es importante no llegar a la violencia en esta resolución de conflictos. Porque al final del día la violencia genera más violencia, sí, y esto se los puedo ejemplificar también bastante bien, porque pues me ha tocado ver, ¿no? Gente que, pues no sé, en la calle siente que pues, es aquel y que todas las puede y de repente va y le pega a alguien por X o Y razón, ¿no? Y entonces X o Y razón se va con su golpe y el otro en lo que está celebrando triunfal que pues, es el macho o es que se siente, ¿no? Todavía ese ego inflado, pues la otra persona regresa ya sea con un arma de fuego, con un arma punzocortante, y pues de repente chin, ya lo picó y entonces ya lo ves llorando tirado, ¿no? ¿A qué me refiero? Que la violencia en ese sentido sí genera más violencia.
genera rencores y nunca sabes con qué clase de persona te vas a encontrar, ¿no? Tú puedes llegar pensando que eres el mejor para tirar golpes y resulta que siempre va a haber uno mejor que tú, ¿no? Eh, en ese sentido, incluso ustedes traten de ser empáticos con la persona que de alguna forma los agrede, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de hoy, porque pues como ya les dije, anduve pues, todo el día en la calle, ¿no? En el metro y demás. Y entonces, cuando yo iba hacia el trabajo, que además pues, me queda bastante lejos, me queda 2 horas de camino y demás, pues yo ya iba fastidiado, pues todavía tengo que trabajar mañana, ya estuve desde el martes, o sea, ya estaba un poco harto, ¿no? De esa situación. Entonces, para subir al metro, quien haya viajado en el metro de la Ciudad de México en las mañanas sabe que pues hay muchísima gente, mucha, no cabe nadie, ¿no? Por así decirlo.